El agente de negocios, el mecánico, espía especial, espantatiburones, el protector, el apicultor, en modo rápido y furioso, indestructible, el transportador y ahora el obrero. Bueno, rescate implacable, pues. Qué bueno verte de nuevo por acá en una nueva opinión recién crítica más de este canal. Y wow, ¿de qué profesión no hemos visto a Jason Statham en una película de acción? Son tantas y muchísimos ejemplos que es difícil decir que no ha hecho en una película de acción. Y muchas veces la gente aún lo tiene infravalorado como uno de los actores que más aparece dentro de este tipo de películas de acción, dentro de los tantos que hay. Y yo por eso el día de hoy te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿quién de todos ellos, o que tengas uno en mente, es tu favorito dentro de las películas de acción? Así como hay un rey del pop en la música, seguramente habrá que darle la corona al rey de la acción dentro de este tipo de películas. ¿Quién será ese actor precisamente? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré respondiendo ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por David Ayer, quien ya trabajó con el mismo Jason Statham hace un par de años en El Apicultor, la sinopsis dice lo siguiente. Levon Kate dejó atrás una distinguida carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla, trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, quien es como familia para él, es capturada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla de regreso revela un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás pudo imaginar. Sin rodeos, nada más iniciar esta película en una especie de intro a lo David Ayer, como una tipo serie donde presentan a los miembros del cast, nos muestran que nuestro protagonista esta vez se trata de un ex militar jubilado que ahora trabaja en la obra y es un tipo rudo pero con un gran corazón. Pero que si lo llegan a molestar, saca ese personaje de dentro de ese Jason Statham que siempre conocemos en las películas de acción, que literalmente puede con cualquier amenaza. La película nos introduce a un trabajador aparentemente común que se ve arrastrado a un peligroso enfrentamiento con una organización criminal cuando su mundo personal se ve amenazado, cuando secuestran a una chica que justo ese día le había prometido que la protegería si lo necesitaba, ya que ella es como de su familia al ser la hija de las personas que le dieron trabajo, confiaron en él y lo ayudaron en los momentos más difíciles de su vida, después de su ambiente militar británico. A medida de cómo avanza la historia, descubrimos un poco de lo que ya nos veíamos venir, el pasado de este hombre militar que le hace tener estas habilidades increíbles, el que lo convierten pues en una fuerza letal. No es rollo que el personaje de Levon no supiera con quién se está metiendo los criminales, sino que los criminales no saben quién va por ellos. Desde el principio, el film construye una tensión constante mientras el protagonista se infiltra en los círculos del crimen organizado, desmantelando sus operaciones desde dentro. Su viaje es un ascenso progresivo por la jerarquía criminal, enfrentándose a enemigos cada vez más poderosos y despiadados. Cada enfrentamiento y cada pieza de información que obtiene lo acercan a su objetivo final, revelando además un conflicto mayor entre la lucha individual por la justicia y el poder aparentemente inquebrantable en estas redes criminales. Un plot que a lo mejor te puede sonar, sí, porque no es muy alejado de lo que siempre trata una película de acción, pero no desde un obrero. Visualmente, la película adopta un tono oscuro y brutalista conforme va avanzando, con secuencias de acción intensas que refuerzan la sensación de peligro y urgencia. Un poco como ya lo habíamos visto en Beekeeper o El Apicultor, que si tú también la viste, notarás que hay un estilo visual o estilo de secuencias de acción muy arraigado al director, que es David Ayer, ¿no? Que es el mismo. Y que claro, como dicen, si algo te funcionó, ¿para qué lo vas a cambiar? No hay sorpresas, pero tampoco rodeos. Con una narrativa directa, Rescate Implacable se mantiene fiel a las expectativas del género de acción, entregando combates bien coreografiados, persecuciones explosivas y una historia de venganza y redención que, aunque familiar, se ejecuta con bastante solidez. Ahora, si bien el film se apoya
apoya en algunos tropos clásicos del género de acción, lo que la distingue es su energía implacable. Típico adjetivo para describir lo que hace Jason Statham o su personaje en este tipo de películas. Implacable. Y la capacidad del protagonista para superar obstáculos aparentemente insalvables. En definitiva, una película que ofrece exactamente lo que promete: acción sin frenos y una lucha despiadada contra el crimen. La lucha entre la moralidad y el crimen organizado. Uno de los temas principales precisamente de Rescate Implacable es el dilema de hasta dónde puede ser llegar capaz una persona que ama a alguien por rescatarla o por un ser querido, con la reiterada pero bien hecha pregunta de ¿tienes hijos? Y que si respondes que no, pues entonces no lo entenderías. Esto dejándoselo en claro a cada criminal con el que acaba Le Bon. Simultáneamente vemos cómo se desenvuelve el conflicto entre el protagonista y una organización criminal imponente, donde las diferencias entre el bien y el mal se vuelven difusas, mientras, eso sí, los criminales, no importa en qué nivel se encuentren, siempre van a tener un pelo de tontos, lo que le permite a la chica raptada, en este caso, seguir viva a pesar de las circunstancias, y a Le Bon, por supuesto, seguir avanzando hacia la colmena. La narrativa nos lleva a cuestionarnos qué es más poderoso: la voluntad inquebrantable de un solo hombre o la estructura impenetrable del crimen organizado. Bueno, si ese hombre es interpretado por Jason Statham, creo que no hace falta responder esa pregunta. David Ayer logra mantener su sello en el lado positivo con este film, que si bien es solo acción pura y dura, si hay algo que Rescate Implacable logra con eficacia, y esa es la ejecución de sus escenas de acción, que de hecho es el campo donde el director se siente más cómodo y experimentado. Mantiene el estilo crudo y visceral al que nos tiene acostumbrados, pero sin llegar a ser sangriento e incómodo, sino que tirando más para el lado divertido, pero serio a la vez, con coreografías bien diseñadas, disparos a quemarropa y peleas cuerpo a cuerpo llenas de brutalidad. Cada escena de combate se siente como un golpe seco, con un realismo que le da una sensación de urgencia constante, frenética. Esa es la palabra más adecuada, con la que el obrero y sus músculos nos regala un show de sus magníficas habilidades. Y esto, bueno, lo que voy a decir a continuación creo que depende de la relatividad, porque para muchos cualquier género es espectacular, mientras que para otros no les gusta para nada, ¿no? Yo, que ya me he llevado un tiempo chutando varias películas de Jason Statham, creo que ya hay una reiteración excesiva. Lo vemos interpretar a otro exmilitar con habilidades letales, lo cual no es ninguna sorpresa. Si bien su carisma y presencia en pantalla son innegables, su presencia en pantalla esta vez se siente como una extensión de papeles que ya ha interpretado anteriormente, como en The Beekeeper o Wrath of Man, o a lo mejor hasta es el mismo y no lo sabemos. La diferencia aquí radica en su evolución, cada vez más experimentado, pero también más predecible. Aún así, es súper interesante ver desde dentro cómo es la construcción que se inventaron esta vez para presentar al espectador la jerarquía de criminales. Uno de los aspectos más entretenidos de la película es ver cómo el protagonista desmantela una organización criminal desde dentro, como si fuera un videojuego. Cada jefe de nivel presenta un reto mayor, y la forma en que Statham avanza entre capos y sicarios es brutalmente efectiva. La narrativa construye este ascenso de manera progresiva, haciendo que cada enfrentamiento tenga un peso mayor y generando anticipación para el gran final. Un enfrentamiento final, de hecho, para que se prepara el terreno muy bien, convirtiéndose ahora sí Jason Statham, o Le Bon, su personaje, en el ex militar que lo saca a la luz, y ahora sí saca un poco de su sadismo, técnicas que él hacía en Recuerdos de Vietnam. Rescate Implacable cae en muchos de los tipiquismos del género: el ex militar con un pasado oscuro, el villano despiadado, la búsqueda de venganza personal y, por supuesto, explosiones espectaculares. Aunque a pesar de esto, la película logra mantenerse atractiva durante el tiempo que la estás viendo y su progresión, gracias a la variabilidad y versatilidad de contextos en las secuencias de acciones, desde la introducción de nuevas armas hasta estrategias militares para obtener información. Siempre hay algo que mantiene el interés del espectador. Así que sí, si bien estamos ante otra entrega de el universo Statham, que pasó de apicultor
a obrero rudo, David Ayer parece estar construyendo una franquicia no oficial donde Statham interpreta diferentes versiones del mismo personaje en distintos entornos laborales. En The Beekeeper era un apicultor letal, en Rescate Implacable es un obrero con habilidades mortales. Si la tendencia sigue, podríamos ver futuras entregas con Statham como mecánico rudo, chef ex militar o incluso maestro con habilidades especiales salvando el día con sus puños y su frialdad implacable. O no sé si eso ya se hizo antes, pero la verdad es que el experimento suena bastante entretenido. Finalmente, dentro de las generalidades, la película intenta capturar un estilo brutalista en sus secuencias de combate, pero no siempre lo consigue. En algunos momentos, la dirección de cámara es demasiado errática, lo que dificulta la claridad de las peleas, y hay escenas donde la cámara está tan cerca de la acción que solo se ven cuerpos en movimiento, sin contexto claro. Aunque bueno, esto tampoco es algo que manche demasiado y es quizás una razón para ocultar quizás tantos dobles de acción, ¿no? Es una buena estrategia para realmente que no se vea cuando no es tan parecido el doble a quizás, ¿no? Aunque creo que no es tanto por ese estilo, sino que le quiso dar una versatilidad, una frescura, y creo que por un lado, en la primera parte o más de la primera parte de la película no funcionó o no llegó del todo a funcionar. Anyway, sea cual sea su profesión, Jason Statham consigue sus ataques fulgor en cualquier escenario, con una dirección a veces errática pero entretenida al fin y al cabo, por las ideas creativas de adentrarse a una organización criminal y ser un uno contra todos para salvar a la chica. La misión, esta vez del personaje interpretado por Jason Statham, ha valido la pena. Y por todo eso, es una profesión donde le damos nuevamente check a un ex militar interpretando alguna que otra profesión. Y bueno, dicho lo dicho, yo por eso a este film le doy 3 estrellas como calificación personal y sin duda es entretenido plus. Ojo que el plus llega precisamente porque al final también hay una escena muy emotiva que no me la esperaba, no me esperaba un cierre así, pero la verdad es que sí llega a sentirse bastante, pues que valió la pena absolutamente todo el esfuerzo y lo hizo por un bien, ¿no? Así que sí, entretenido plus. Is that a grenade? Yep. This is nothing like Fortnite.